Hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Es fuerte más que el viento. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor y en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor y en él puedo yo confiar. Hay otro corito, hay otro coro, no sé si podríamos cantar lo que dice: bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Y Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. el espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Espíritu del Nazareno. Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno. Nazareno, Espíritu del Nazareno. yo lo tienes, El espíritu del Nazareno. yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Nazareno, El espíritu del Nazareno. Nazareno,
Nazareno. Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. Espíritu del Nazareno. 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 El Espíritu del Nazareno. Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo Tengo, tú lo tienes. Oh, tú lo tienes, yo lo Lo tengo, tú lo tienes, yo lo tengo. Oh, tú lo tienes. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, Ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Nazareno. 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 El Espíritu del Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes. El Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes. El Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes. El Espíritu del Nazareno. Nazareno. 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 El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Yo lo tengo. El Espíritu del Nazareno. Aleluya. Tengo. El Espíritu del Nazareno. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Nazareno. Y yo lo tengo y tú lo tienes. Oh, el Espíritu del Nazareno. El Espíritu del Nazareno. Glory. Aleluya. Tú lo tienes, yo lo tengo. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, Ni tampoco Pedro. no era la sombra, Ni tampoco Pedro. era porque Pedro tenía El Espíritu del Nazareno. era porque Pedro El Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes. El Nazareno. Oh, Nazareno. El Espíritu del Nazareno. 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 El Espíritu del Nazareno. 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 El Espíritu del Nazareno. Hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Hallelujah. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Eso lo cantamos y es un corito, ¿verdad? De muchos años, gloria a Dios. Pero en esta tarde, aleluya, esa es nuestra oración.
Aunque lo cantamos, ya oramos, porque el que canta ora 2 veces. Ya oramos, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 al 33. Aleluya, cuántos se han regocijado con el testimonio de nuestra hermana Funes Ochoa, gloria a Dios. Aleluya, el Señor todavía hace y opera y nos bendice de una manera muy, muy especial y muy poderosa. Así es que si usted está esperando, gloria a Dios, por los asuntos suyos, recuerde, como dijo la hermana, lo mejor que tiene es que eres ciudadano del reino de Dios. Y todo en su tiempo ha de llegar por heredad. Gloria a Jesús. Así es que no se aflija mucho, hermano, que después, no sé si estamos grabando ya. Hermano Portillo, ¿ya estamos grabando? Ok, voy a decir entonces lo que voy a decir bien bajito. Porque después que te haces americano, te van a tomar $33 de cada $100 que usted se gana. No quiero opacarte el gozo, pero que todo llegue a su tiempo, hermano. No se haga deprisa hacerse americano, porque cuesta. Esto cuesta. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Sean todos muy bendecidos en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor. Glorifico al Señor, porque muchas de las cosas que mencionó nuestra hermana Rosalina ya ha venido, gloria a Dios, en confirmación. Por ende, no voy a repetir lo que ella mencionó. Gloria a Jesús. Y pues seremos más breves en esta tarde en cuanto al mensaje. Y como dicen los jóvenes, yeah, right. Mateo capítulo 14, versículo 22. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, así asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Yo creo que los que han sido criados en el Evangelio, creo que conocen esta historia como una de las historias más sobresalientes de la palabra del Señor. Como padre llevo en mi corazón un tesoro muy hermoso que a la edad de creo que 2 añitos y medio por ahí, cuando nuestra hermanita Victoria iniciaba a ir a la escuela dominical, la maestra, nuestra hermana Juventina, fue tan transmitidora de la lección de cuando Pedro y Jesús caminaron sobre las aguas, que ella puso a los niños a actuar y hacer con unos sorbetitos, a soplar sobre un envase de agua y crear las olas, y había un barquito, y todo eso impactó
a Victoria tanto que a la edad, ¿verdad?, de esos 2 añitos, a su manera, ella llegó ese domingo diciéndome, y a ella, a su mamá y a mi persona, diciéndome la historia de que Pedro caminó sobre las aguas, gloria a Dios. Digo esto porque creo que es una de las historias que más impacta tanto la niñez como los adultos. Y cada uno de nosotros, quizás aunque no hayamos nacido en el Evangelio, sido criado en la iglesia, esta historia es sobresaliente. Recuerdo para aquellos que son más jóvenes que yo, para la década de los 70, el dueño de los Yankees, que en aquel entonces ya él falleció, era Steinbrenner, estaba en diálogo con un pelotero y el pelotero quería tanto dinero que le dijo algo a Steinbrenner concerniente a Jesús. ¿Y qué es lo que tú esperas? ¿Tú quieres a Jesús de pelotero para que te esté haciendo milagros? Y Steinbrenner le dijo: mijo, el día que tú puedas caminar sobre las aguas, yo te doy todos los millones que me estás pidiendo. Pero mientras tanto no te voy a dar nada. Una historia bastante impactante que ha impactado muchas generaciones dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra es así, impacta, gloria a Dios. Pero qué bueno es saber, aleluya, que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Qué bueno es saber que hay hombres y mujeres que todavía están caminando sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han dado de cuenta, aleluya, que Pedro sobre todas las cosas es un hombre y fue un hombre igual a usted y yo? Hablamos de Pedro y muchas veces se habla lo negativo de Pedro. Y Pedro hizo muchas cosas. Pedro hizo cosas buenas, Pedro hizo cosas malas. Pedro era impetuoso, Pedro se adelantaba a las cosas, Pedro hablaba antes de pensar, Pedro actuaba, Pedro tomaba la espada y le cortó la oreja al pobre soldado y un sinnúmero de cosas. Pero sabe una cosa, al primerito que Jesús preguntó cuando él resucitó fue por Pedro. Y eso dice algo, porque la realidad del caso es que nosotros no estamos muy lejos de Pedro, nosotros somos Pedro. Pedro está sentado aquí en esta iglesia en esta tarde, no me estoy refiriendo a Pedro Jiménez. Cada uno de nosotros hemos sido Pedro en algún momento, bendito Dios. O le hemos dado la espalda al Señor, o hemos negado a Cristo, o hemos tratado de ayudar a Dios, o el Señor ha tenido que reprendernos y decirnos, Satanás, sal de él, o cállate, enmudece, porque estoy para hacer la voluntad del Padre. Un sinnúmero de cosas, pero en todo nuestro caminar con el Señor, en algún momento nosotros hemos sido de alguna manera Pedrito. Y eso es importante, aleluya, que nosotros lo evaluemos y lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo que Cristo estaba buscando en toda la jornada de Pedro era que Pedro se diera de cuenta de una cosa. La razón por la cual invertía tanto tiempo en Pedro, la razón por la cual enrolaba sus mangas para tratar con Pedro, y Pedro ahí va otra vez, y Pedro ahí va otra vez, y bendito Dios, ahí va Pedro otra vez, y Pedro venía a ser a veces, ¿cuántos aquí han tenido un dolor de muela? Óigame, que nadie sabe que usted tiene el dolor de muela, pero usted sí sabe que tiene el dolor de muela. Eso era Pedro muchas veces para Jesús, aleluya. Que nadie se daba de cuenta lo que era Pedro, pero Jesús se daba de cuenta lo que era Pedro. Pero qué bueno es saber que el Señor invierte tiempo en nosotros. Qué bueno es saber, aleluya, que los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas no pueden ser estorbados muchas veces por nuestra ignorancia y por nuestra torpez. Porque el Señor está adelantado, va un paso más adelante de lo que nosotros podemos imaginar o planificar. Pero en resumidas cuentas, cuando Jesús trató últimamente con Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Y una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y ya ahí como que se puso un poco temblusco. Como cuando el pastor se le acerca: ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Se puso nervioso y a la tercera: Pedro, ¿me amas? Señor,
tú solamente, tú sabes toda la cosa. Entonces el Señor le dijo, pues apacienta mis ovejas. Y el énfasis no era que él apacentara las ovejas. El énfasis era que Pedro entendiese. Cristo estuvo 3 años y medio con Pedro y con los 11, aleluya, para que Pedro se diera de cuenta de una sola cosa, y era que en Pedro había amor hacia el Señor. Porque nadie le puede servir al Señor si no le ama. Ahora, ¿cuántos aquí aman al Señor? Déjeme ver su mano. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Levántelo con orgullo, levántelo reconociendo. How many here love the Lord? Hallelujah. Yes, let the devil know. Let the devil see. Let the world see it. Hallelujah. I love the Lord. Aleluya, no seré perfecto todavía, ando cortando orejas todavía, a veces le doy la espalda al Señor todavía, meto, pero amo a Jesús. Y el Señor siempre invierte en aquellos que le aman. Se necesitaba amar al Señor para poder servirle. Cuando la tumba dijeron que estaba vacía, dice la palabra del Señor, y se apresuraron y ambos corrieron, Juan y Pedro. Pero Juan corría, pero Pedro se le adelantó a Juan. Corrió más adelante, fue a lo profundo de la tumba y miró. Le van a dejar sordo. Verdaderamente que el Señor ha resucitado. Y eso Pedro lo hizo, aleluya, por el amor que tenía por el Señor. El amor, aleluya, hacia Dios es algo que motiva. Quizá usted esta mañana abrió los ojos y luchó como muchas veces está la sugerencia de la carne. ¿Para qué ir a la iglesia? Ahí vamos a la iglesia a hacer lo mismo, etcétera, etcétera, que me siento cansado, que me duele aquí, que me duele allá, que tengo fiebre en una muela, que tengo esto y lo otro, qué sé yo, qué cuánto. Y todo el debate mental que sucede en los primeros 15 minutos un domingo, solamente sucede los domingos. No sucede lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, pero los domingos hay un debate mental que si vamos para la iglesia, no vamos para la iglesia. Pero después de todo eso, usted sabe por qué usted está aquí. Porque en medio de todo ese debate usted podrá estar enfermo. Usted podrá estar necesitado, como decía nuestra hermana Ochoa. Usted puede estar falto de trabajo. Usted puede estar despreciado, marginado, sea como sea. Pero usted está aquí porque le impulsó el amor que usted tiene para el Señor. Y si en algo el Señor ha visto en tu vida hoy día, es el amor que usted le tiene para con Él. Y Dios estima a aquellos que le aman. Y eso es importante, hermano, porque la base, aleluya, de nuestra jornada con Pedro y caminando en esta agua y saliéndose de la barca, aleluya, no sucedió por nada más sino por la lección que Jesús quería demostrarle a Pedro, y le tomó 3 años y medio. Pero vemos a Pedro, aleluya, dando su vida en la persecución de la primera iglesia, aleluya, y lo fueron a crucificar. Pedro era uno que parecía tanto al Señor que lo fueron a crucificar así como a Jesús. Pero él dijo, ¿sabe qué? No, yo no soy ni digno de ser crucificado como él fue crucificado. Entonces lo cogieron y digo, ok, pues patitas arriba y cabeza para abajo. Y fue crucificado boca abajo. Pero ahí permaneció porque amó a Dios. Aleluya. No tendremos mucho en nuestra barca hoy día. Aleluya. No tendremos quizás energía. Aleluya. No tendremos quizás muchos recursos. Pero hay algo todavía en esa barca. Aleluya. Que nos va a permitir seguir caminando sobre el agua. Y se llama el amor que le tenemos a Dios. How many love the Lord today? Ahora en esta tarde, aleluya, en ese amor, gloria a Dios, para con Dios el amor es entendido. Diga conmigo, entendido. El amor no es loco. El amor, aunque sea apasionado, pero no nos lleva a hacer cosas locas. Y esto es bien importante, porque en este siglo en la cual nosotros vivimos, se ha malinterpretado lo que es la fe.
Y se ha hecho una doctrina tan céntrica en la fe que se ha exagerado. Alabado Dios, lo que es una fe genuina en Dios. De tal modo que muchos han pensado que la fe es una fórmula como para cambiarle la mente al Señor. Mire, hermano, no hay una fe que sobrepasa la voluntad de Dios. Aún Cristo, orando en el Getsemaní, dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino sea hecha tu voluntad. Podemos tener la fe que vence a todo el universo, pero todavía la voluntad de Dios es soberana en nuestras vidas. Dios está sentado en su trono y nadie lo puede manipular. Él no es un muñeco, Él es un rey, aleluya, que juzga según su justicia y según su verdad. Pero es importante que entendamos, gloria a Dios, que aunque las cosas, aleluya, y la fe sea poderosa, pero no es ciega, tiene un entendimiento. Y en este capítulo hay unos puntos que vamos a tocar rápidamente para que nosotros podamos ver cómo y de qué manera podemos usar nuestra fe, porque la fe hay que usarla, ¿verdad? La fe no es como un trofeo que se tiene en la casa para decir: yo tengo fe. La fe hay que utilizarla. Si usted la tiene que utilizar. Es más, la evidencia de que la tienes es que la utilizas. Porque la fe sin obras es. Entonces, como en ti, eso fue que algo cayó en el lobby, tranquilo. Santo. Ahí va el segundo. En ese entendimiento, aleluya, de la fe, tenemos unos puntos que queremos ver en esta tarde y ver qué podemos aplicar. Primeramente, en la experiencia de Pedro estaba Dios involucrado. Dios tiene que estar involucrado en el asunto, amados. Lo que Pedro iba a hacer, lo que pidió hacer, si Dios no estaba en el asunto, es lo que en mi pueblo y en el suyo le llaman loquera. Porque el hombre no ha sido creado para caminar sobre el agua. Podemos sumergirnos en el agua y aún un tiempo en el agua, pero tenemos que salirnos porque nosotros somos de aquí, de lo seco, de la tierra, de pisar. Los peces son del mar, como las aves del cielo. Nosotros somos de aquí, de tocar la tierra y estar en lo seco. Pero lo que él iba a hacer, si Dios no hubiera estado en el asunto, es absurdo. Mire, hermano, hay que tener un sumo cuidado porque hay momentos que a la cosa se le está llamando fe y Dios no está en el asunto, y lo que produce es frustración. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a andar por ahí hablando de cosas y diciendo y proclamando cosas que no tienen una base de entendimiento y un fundamento en la palabra del Señor. Pedro pudo caminar al principio sobre esa agua porque Dios estaba en el asunto. El que venía primero caminando sobre el agua era Jesús. Pedro no caminó antes de Jesús en el agua. Tu fe nunca te va a permitir usted hacer algo que ya Dios no está involucrado. Para que tu fe, aleluya, obre en lo que Dios está haciendo, Dios tiene que estar, mira, sumergido, saturado, tiene que estar sobre, por debajo, a los lados. Dios tiene que ser céntrico en el asunto. Eso es muy importante. Porque yo no puedo mirarme un día en el espejo y decir: tengo 18 años. Puedo, yo creo que todavía. Ténganme misericordia, be nice, no sean tan malos. Pero va a llegar el tiempo, hermano, que ni yo mismo voy a creer eso. ¿Por qué? Porque el espejo, como dice un poeta, no miente. Entonces, esa clase de fe no es aplicable. Porque la fe realmente va y topa la realidad. Y yo no puedo decirle a un espejo: espejo, yo tengo 18 años. Espejo, yo tengo 18 y me están saliendo canas y se me está abriendo por aquí la coronilla. Y que no.
La cosa es que ya no tengo 18 años. So, Dios tiene que estar involucrado en el asunto. Y cuando Dios se va a glorificar, sencillamente es cooperador con lo que Dios está haciendo. Y usted lo que está haciendo es cooperando con su fe, pero ya Dios lo está obrando. Ahora, entender esto se toma un tiempo. Vamos a cometer errores como los cometió Pedrito. Usted va a tropezar y muchos creyentes tropiezan en esto y dejan de utilizar la fe porque la primera vez que dijeron algo por fe y no se dio, rápidamente llegó la frustración. Y retrocedemos y nos encerramos y decimos jamás voy a decir algo en fe o por fe. So, hay que tener cuidado de los extremos. Hay que dejar, aleluya, que que el Señor nos entrene, y el entrenamiento de Dios viene con la práctica, porque primeramente hay que discernir si Dios está en el asunto. Si Dios está en el asunto, entonces lo prometido, entonces lo declarado, entonces, aleluya, lo que se ha de manifestar, ha de manifestarse. Caigan las estrellas del cielo, se mueva a lo que se mueva, va a suceder, porque Dios está en el asunto. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos y entendemos cuando Dios está en un asunto? Nótese que Jesús no llevó a Pedro y a los discípulos seguida a caminar sobre las aguas. Primeramente hubo una alimentación de los 5,000. ¿Cuántos están conmigo todavía? Cuando usted ve ese capítulo, es mi opinión, la palabra no lo dice, es mi opinión que en esa barca había no solamente los 12 discípulos, pero estaban las cestas de la sobra del último milagro que Dios hizo. Dios siempre te pondrá a ti y a mí, aleluya, la evidencia de su bondad, la evidencia de su amor, la evidencia de su poder, porque antes, aleluya, que tú llegues a una necesidad mayor, ya han habido necesidades pequeñas donde en tu barca queda una cesta todavía llena de que Dios estuvo en tu vida, de que Dios obró, de que Dios hizo lo pequeño, y entonces tú le crees a Dios para lo mayor. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya, bendito Dios, bendito Jesús, aleluya. Por ende, en esta tarde tenemos que preguntarnos qué hay en la barca. Busca bien que hay más de 12 discípulos ahí. Hay cestas llenas. Es mi opinión que lo que dice la palabra, que cuando contaron todo lo que sobró después que alimentaron a la multitud, había tantas cestas, no me recuerdo ahora el número que había, pero tantas cestas que había llenas. Yo me imagino que después de haber un milagro de esa manera, yo me imagino los discípulos, yo he ayunado lo suficiente. Andar con Jesús es cosa seria. Este hombre siempre está ayunando. Yo me voy a llevar aunque sea media cestita para el almuerzo mañana. Como cuando usted cocina bueno, ¿verdad? Al otro día, ¿qué es lo que usted hace? Usted no se va a comer a ningún restaurante. Usted va y se lleva de lo que cocinó la noche antes a su trabajo, ¿verdad? De lo rico, de lo beneficioso que es. Estos discípulos, espérate, este milagro. Y así hacemos nosotros, aleluya, en el alma, en el corazón, en nuestras crónicas, aleluya, están grabados todo lo que Dios ha hecho. Y si Dios ha sido fiel en lo sencillo, Él va a ser fiel en lo difícil. Si Dios ha sido fiel, aleluya, en la cosa de sencillamente proveerte lo más mínimo, Él te va a proveer en la cosa mayor. Entonces, lo que está en tu barca, esa cesta llena, lo que Dios hizo en el ayer, es lo que va lanzándote y empujándote a una fe entendida para cosas mayores y para discernir que Dios está en el asunto. Como nuestra hermana Ochoa estaba testificando, llegó en el año 1997 y Dios venía obrando.
Y ella sabía que cuando le enviaron la carta y le hicieron la entrevista, aunque ahí no le aceptaron todo, pero ella pudo ver entre lo que Dios había manifestado desde el 97 hasta el 2014, que ella no iba a Honduras, por lo menos de esa manera no echada del país. Ella sabía, ¿por qué? Porque la evidencia, la cesta, aleluya, del milagro pasado estaba ahí en su barca, y lo que Dios hace tiene el poder que nadie ni nada lo puede ignorar. Nadie puede ignorar lo que Dios puede. Usted quizá no lo quiera aceptar, pero ignorarlo no lo podrás. Hay gente que no quiere aceptar lo que Dios ha hecho. Eso es una cosa. Pero ignorarlo, no pueden ignorarlo. Porque lo que Dios hace habla por sí solo. Y aquí estamos en el 2014 y ella recibió, aleluya, lo esperado. Porque Dios estaba en el asunto. Había una fe con entendimiento. Había la evidencia de que Dios estaba en el asunto, aleluya. Y se manifestó lo esperado. Y entonces fue y hizo todo lo que tenía que hacer, y le puso la mano en el corazón y dijo, I'm proud to be an American, y I pledge allegiance, y todas esas cosas por ahí. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde? ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde? Aleluya, la fe no es para frustrarnos, la fe es para triunfar. Aleluya, en el nombre poderoso del Señor. Hay un aspecto y un punto muy importante. La barca estaba llena de otros discípulos. El centro no era Pedro. Aunque Pedro fue el que pidió al Señor caminar sobre las aguas, pero el centro no era Pedro. ¿Usted sabe cuál era el centro? Los 12 discípulos eran el centro. Hay gente que trata de asignarle a otros su responsabilidad. Que crea la hermanita, que crea el hermanito, que camine fulanito, que Pedrito, Pedro, me imagino que ahí le hicieron de codo. Pedro, sal tú, vete tú. Este es tu llamado. Pero la realidad del caso es que todos habían pensado quizás lo mismo que Pedro. Y si no lo mismo, algo parecido. ¿Será Jesús o no será? Como cada uno de nosotros en nuestras situaciones pensamos, ¿será esto de Dios o no será de Dios? ¿Verdad? Yo no sé de usted, pero eso me cruza por lo menos 2 o 3 veces a la semana. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Seré yo aligerándome al Señor o es el Señor en el asunto? Todo eso. Entonces, había 12 pensamientos. Vemos el pensamiento perfeccionado y perfilado en Pedro, que decidió caminar o pedir caminar sobre el agua. Pero todos estaban pensando. Yo me imagino los pensamientos de los que estaban ahí. Y podemos estar toda la tarde hablando del pensamiento de los demás discípulos. Pero dice una estadística, y esta información me llegó fresquecita ayer. Dice una estadística que de 50,000 individuos que piensan hacer algo, solamente 2 lo hacen. Solo 2 de cada 50,000. 50,000 personas pensaron edificar, pero solamente 2 se levantaron y edificaron. Y las estadísticas revelan que lo que la masa piensa, la multitud piensa, se benefician los pocos. Porque el 1 o el 2 que se levantan a tomar el próximo paso son los que entonces reciben el beneficio del asunto que sea. Y la estadística habla de inventos. Estamos con un hermano de la iglesia ayer y estamos hablando de inventos y las estadísticas, etcétera, etcétera. Y una información interesantísima. ¿Cómo 50,000 personas pueden pensar en una idea genial, pero solamente 2 se hacen millonarios de la idea que todos pensaron? ¿Cómo puede ser que solamente 2 reciben la bendición y 50,000 pensaron en la bendición? ¿Cómo puede ser que una iglesia de 200 y 300 hayan pensado en la bendición y en esta tarde 2 salgan bendecidos? Gloria a Dios. La responsabilidad de creer y de ver si Dios está en el asunto y de tener una fe
entendida y de ver qué hay en nuestra barca es la responsabilidad de todo el mundo. Y en esta tarde hay una barca que se llama la Iglesia Cristiana, Juan 3:16. Aleluya, bendito Dios, y quizás puedan venir vientos recios a tu vida y usted tiene que estar preparado de lo que has pensado y de lo que has meditado y de lo que te ha cruzado por la mente. Examinar a ver si Dios está en el asunto, examinar a ver, aleluya, si usted necesita lanzarse y caminar sobre las aguas, porque la responsabilidad de tu acercamiento a Dios es tuya. Dele la mano a la persona que está a su lado y dígale, es tu responsabilidad acercarte a Dios. Dígale, es tu responsabilidad crecer en Dios. Dígale, es tu responsabilidad madurar en Dios. Your responsibility. Aleluya, my responsibility, aleluya. 50,000 lo pueden pensar, pero 2, wow. Otro punto que vemos en este capítulo, aleluya, es que sobre el agua se camina liviano. No estoy diciendo que si comiste la hora antes no puedes caminar sobre el agua. Estoy hablando que hay cosas en nuestra vida que nos hunden. ¿Sabe que había un misionero alemán que decía, yo duré 20 años pensando, Dios, llámame al campo misionero? Y cuando comencé a planificar para irme al campo misionero, entonces el Señor me llamó. ¿Cuántos entendieron? Una cosa es decir, para allá vamos, otra cosa es prepararte para poder ir. Y hay cosas, amado hermano, aleluya, que nos tiene demasiado de pesado para poder caminar sobre el agua. Porque sobre el agua se camina liviano. Eso nos muestra y nos deja saber, amado hermano, que todo tiene su tiempo. La palabra del Señor lo dice. Hay tiempo para nacer. Hay tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Hay tiempo para aprender y hay tiempo para aplicar lo aprendido. Pero todo tiene su tiempo. Mas no podemos jugar con el tiempo ni sobreaplicarle al tiempo algo que no existe. Porque podemos llamarle fe y fe y fe y fe y fe y él no ser o estar ubicado en el tiempo de Dios y nosotros frustrarnos con los resultados o falta de resultados. Y que es una de las cosas que tiene al cuerpo del Señor Jesucristo en este siglo XXI frustrado. Es eso mismo, la equivocada aplicación de la fe. No puedes ignorar el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Dios se glorifica en tiempo. Cuando Dios te lo prometió, ahí es cuando ha de ser. Cuando Dios te dijo que va a ocurrir, aunque han pasado los años, pero hay Abraham y Sara, aleluya, todavía, gloria a Dios, no habían concebido, pero desde el momento que Dios se lo prometió, ahí fue el cumplimiento. Amén. De que se manifestara en público era otra cosa, pero ahí era el cumplimiento. Y hay que tener contentamiento, como decía creo que nuestra hermana Ochoa esta tarde mientras ella testificaba. El contentamiento es de suma importancia, porque no podemos enfocarnos en lo que necesitamos o en lo que queremos. Porque como decía nuestra hermana, utilizando respetuosamente sus palabras, nos vamos a amargar.
Mas sin embargo el Señor nos ha mostrado un camino más excelente, aleluya, que lo busquemos con fervor, que lo busquemos con toda la mente, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, aleluya, que estaríamos experimentando que el gozo, aleluya, del Señor es nuestra fortaleza, que vamos a estar experimentando que todo lo podemos en Cristo, que vamos a estar experimentando que cuando somos débiles ahí es que somos fuertes, que vamos a estar experimentando que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad en Él porque de todas nos ha librado el Señor. Entonces, todo eso, aleluya, nos hace estar confiados y abona la fe para el momento de la manifestación. Y tu testimonio ayuda a mi fe, pero es la experiencia tuya. 11 se quedaron en la barca. La experiencia de Pedro le ayudó a los 11, pero los 11 se quedaron dentro de la barca. Tú no puedes caminar en los zapatos de otros. Tú no puedes decir como yo digo. Tú no puedes actuar como yo actúo. Yo no puedo actuar como usted actúa. ¿Por qué? Porque tu experiencia es tu experiencia y mi experiencia es mi experiencia. Lo que yo viví nadie me lo puede refutar. Lo que usted ha vivido nadie te lo puede refutar. Por eso que un enfermo es el mejor intercesor de otro enfermo. Porque sabe lo que es estar sentado en la silla, en los zapatos de otros. That's very important. That's very, very important. Cuando usted ha caminado en mis zapatos y yo he caminado en sus zapatos, óigame, la intercesión se hace excelente y fue lo mismo que Cristo hizo. Él vino a caminar en nuestros zapatos. Y entonces, al final de todas las cosas, confiad porque yo he vencido al mundo. Pero ¿sabes qué? Lo venció siendo tentado, lo venció teniendo hambre, lo venció siendo azotado, lo venció siendo perseguido, lo venció. En él no había nada que le contaron, él lo había vivido. No viva la experiencia de otro, vive tu propia experiencia. Cuídate de vivir de la experiencia de otro. Tu experiencia edifica mi fe, fortalece mi fe, pero tu experiencia es tu experiencia. Y en la historia de toda la iglesia, el peligro y el daño que ha cometido la iglesia es hacer de la experiencia de otro una doctrina. Y podemos estar hablando toda la tarde de cuántas experiencias se han vuelto doctrinas. Y aunque no se establece como una doctrina, pero ya se tiene dentro de la cultura de la iglesia. Y porque así Dios hizo conmigo, pues así va a ser contigo. Y porque a mí me creció el brazo, a ti te va a crecer el brazo. ¿Qué tal si el brazo comienza a crecer y no deja de crecer y se te pone más largo que el otro? Entonces, ¿qué? La experiencia de otro no sostiene, lo que te sostiene es tu experiencia. Por eso que Cristo, cuando miró una barca de 12 discípulos, se dirigió al discípulo que le hablaba. Hay que atreverse a hablarle a Dios. ¿Cuántos se atreven a hablarle a Dios? Aleluya, ¿cuántos se atreven? No, yo estoy hablando de hablarle a Dios, bendito Jesús. Yo no estoy hablando de hablarle religiosamente, yo no estoy hablando, aleluya, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ya son las 1 de la mañana y hemos hecho todo menos hablar con Dios, y ya como se nos están cerrando los ojos, pues ya con eso nos vamos a acostar. Oh, Jehová, mi pastor y nada. No, I'm not talking about being religious. Yo estoy hablando de hablarle a Dios con todo el corazón. De decirle a Dios lo que me duele, lo que me molesta, lo que me enfada. ¿Sabe por qué hay necesidad de hacer eso? Para que nuestro corazón se vacíe de todas nuestras cargas. No porque a Dios le interesa saber qué es lo que te duele o cómo te duele o qué te molestó. Él sabe lo que te está molestando. Él es el que está tratando de producir esa paciencia en ti. Por eso es que te ha producido un aguijón que va a tu lado.
Y puede que te hayas casado con el aguijón. ¡Ay, santo! Yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso. Porque la base, hermanos, la base es que Dios no es para ser entendido, sino para ser confiado. Y nuestra lucha es entender a Dios. ¿Y por qué vino caminando sobre el agua? ¿Y por qué no usó la... Mira, pero si allí hay una barquita. Si allí en la ribera, en la orilla hay una barquita, ¿por qué no usó la barquita? ¿Por qué tenía que caminar? ¿Por qué no se puso a remar como nosotros? Tratando de analizar y de entender y de poner. Y Dios pausa y Dios se detiene hasta que nosotros entendamos, aleluya, que cuando Él nos dice ven y camina sobre el agua, a final de cuentas, lo único que podemos hacer es, Señor, aquí voy. Aquí voy. No lo entiendo, pero sé que estás en el asunto. Es una fe entendida. Es una fe bíblica. He visto la evidencia. En mi barca está la cesta de lo que tú has hecho. En mí está el vigor de tu bendición, aunque yo no lo he visto. Y por ende mis labios pueden proclamar con convicción las cosas que no son como si fuesen. Porque tú estás en el asunto. Pedrito, ven acá. Pedrito tomó el primer paso. Aquí vamos, no me hundí. El segundo, aquí vamos, no me hundí. El tercero, aquí vamos, no me hundí, pero llegó el viento. Llegó el viento. Y Pedro quitó sus ojos de Jesús. En tu bendición no quite los ojos de Jesús. En lo que Dios te va a dar, no quite tus ojos de Jesús. En lo que Dios está haciendo, no quite. En tu llamado, no quite tus ojos de Jesús. Porque cuando lo quita, garantizado es que nos vamos a hundir. Pero qué bueno que mi Dios siempre tiene un plan. Y ahí Jesús le extendió las manos. Vente, Pedrito. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y Dios no le exige a nadie nada que Él no le ha comprobado. Escúchame bien. Dios no exige nada de nadie que no le ha comprobado. Dios de ti no exige que tú pases una prueba o una tentación sin antes darte la salida. Dios es un Dios que siempre suple. Dios no prepara a nadie para tropezar ni caer. Caemos y tropezamos por quienes somos. Una naturaleza caída. Y cuando Dios le dice a Pedro, hombre de poca fe, le está poniendo el dedo sobre la situación del momento. Y justamente Dios tiene que atender a aquellas cosas en nuestra vida que ya deberíamos de haberla aprendido. Dios tiene que cuestionar en nosotros aquellas cosas que ya deberíamos de ser ejemplos. Dios tiene que ponerle el dedo en aquellas situaciones y aquellas, aleluya, circunstancias que ya deberíamos de habernos graduado, que ya deberíamos de tener una maestría, que ya deberíamos de ser profesionales, por así decirlo, en la materia o en el asunto, aleluya. Pedro, hombre de poca fe, y lo entró a la barca. Porque Dios siempre nos vuelve a establecer. Dios no es un Dios que señala solamente y te deja. Te señala, te enseña, te corrige. ¿Cuántos tienen un Dios que todavía corrige? A gente no le gusta la corrección, pero servimos a un Dios, hello, if you're going to serve Him, get ready to be corrected by Him. Porque Dios al hijo que ama a ese corrige. Aleluya. Y aunque duela la corrección, pero qué bueno y qué dulce es ser corregido por un Dios que a uno ama. Y lo corrigió. Y Pedro fue mejor que antes. Y luego más adelante,
vemos la razón por la cual Jesús tomó el tiempo para invertir en Pedro, en aquella barca y caminar sobre el agua, era porque en el futuro Él necesitaba un Pedro que con su sombra se sanasen los enfermos. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Tú estás pensando que el plan y el propósito es lo que tú ves, pero Dios tiene un plan y un propósito mayor. Aleluya. Y quizás tú preguntas ahora, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué de esta manera? Es porque en un futuro Él necesita que de tu sombra, aleluya, se sanen los enfermos. Bendito Dios. Ahí no hay tiempo, aleluya. Por lo que iba a venir, no había tiempo para el Pedro de la espada. No había tiempo para el Pedro celoso. No había tiempo para el Pedro traicionador. No había tiempo, aleluya, en la persecución para el Pedro sin fe. No. Antes de esa persecución, Jesús tenía que formar un Pedro completamente hábil y preparado para que cuando Él pasase siendo perseguido, corriendo por su vida, tan lleno de Dios, que por la sombra los enfermos eran sanados. Qué bueno que nosotros miramos en parte, conocemos en parte, pero qué bueno que tenemos un Dios que tiene un cuadro completito ya hecho para ti, para mí. Oh, aleluya, bendito Dios. Ya el cuadro está hecho. Tú estás en un segmento del cuadro ahora mismo, pero Dios está preparando y tratando contigo hoy de acuerdo al cuadro completo. So por ende hoy tenga por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas y persecuciones. Cuéntalo como gozo, aleluya. Porque un día verás el cuadro completo, aleluya. Un día, aleluya, estará completamente hecha la obra de Dios en tu vida, aleluya. Y ya no serás el que duda, ya no serás el de la espada, ya no serás el traicionador. Ahora serás el Pedro que Dios pueda confiar en él para que su obra sea hecha en la tierra. Dele la gloria y la honra del Señor y póngase de pies en esta tarde, aleluya. Rápidamente en esta hora, aleluya. Si Dios te ha hablado, gloria a Dios, y usted desea pasar al altar, siéntase libre en este momento, aleluya, donde oraremos por usted y oraremos con usted, aleluya. Nótese que estoy diciendo oraré por usted y oraré con usted, gloria a Dios, aleluya. Es decir, compadeciéndonos que todos en un momento hemos sido como Pedro, bendito Dios, aleluya. Pero el que está aquí en esta noche, aleluya, en esta tarde, es aquel que nos llama, aleluya, a caminar sobre el agua. Si usted va a caminar sobre el agua, camine ahora en el nombre de Jesús. Decídase caminar, gloria a Dios. Decida que el que le llama es el Señor, aleluya. Decídete que Dios está en el asunto, aleluya. Porque ahora, aleluya, vemos en parte, pero más luego veremos, aleluya, que con la sombra tuya han de sanarse los enfermos. Oh, aleluya, que con las manos tuyas la obra de Dios ha de ser impactada, que con la boca tuya otros vendrán a Cristo. Aleluya, que con tu esfuerzo la obra de Dios caminará y marchará. Oh, qué gloria, aleluya. Oh, qué cuadro tan hermoso que Dios está hoy perfeccionando en nuestras vidas. Aleluya, rápidamente, si el diaconado, gloria a Dios, aleluya, me ayuden acá los oficiales, aleluya.